Bueno, hoy nos vamos a dedicar a la hermana olvidada, nos vamos a dedicar al ventrículo derecho y vamos a tratar de ver cómo la falla ventricular derecha, a veces paradójica e injustamente, se clasifica como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda normal o preservada. Entonces, vamos a hablar un poco del ventrículo derecho, y para hablar del ventrículo derecho vamos a tomar en cuenta 10 puntos capitales para comprender la lógica de la fisiopatología y disfunción ventricular derecha. El primer punto en particular a tener presente, básicamente aquí tenemos un ecocardiograma con una distensión ventricular derecha muy importante, es cómo se manifiesta clínicamente la insuficiencia cardíaca derecha. Paradójicamente, por ser muchos los órganos que sufren, y no solo el pulmón como en la izquierda, por lo menos por el aumento de la presión de fin de diástole ventricular izquierda, las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha son particulares. Este es un caso real, un hombre de 29 años sin antecedentes heredofamiliares, sin antecedentes personales patológicos, ni quirúrgico de relevancia. En el 2006 comienza con un cuadro aproximadamente de 6 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico, asociado a diarreas con posterior enrojecimiento facial y crisis hipertensivas. ¿De qué podemos estar hablando, muchachos? ¿Este cuadro clínico es típico de qué? Masas suprarrenales, no me acuerdo Sí, la señor, patología. típico de un Es, feocromocitoma. Esta es la placa de tórax de ese muchacho, en la cual nosotros vamos a ver 2 o 3 cosas muy interesantes. Primero, un pericardio tenso, con algunos puntos de tienda de campaña, un arco pulmonar discretamente vertido, ¿sí? Y una gran rotación cardíaca, ¿sí? Con lo que se denomina corazón en forma de sueco, ¿sí? Corazón punta arriba. Esto es típico de un síndrome pericárdico o de la rotación cardíaca en sentido antihorario en la hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué vemos en este electrocardiograma? Si bien lo vemos incompleto, ¿qué les parece a ustedes que hay? Hay un bloqueo de rama derecha sinusal. Me parece que tiene una hipertrofia de la aurícula derecha también. Jean, ¿qué eje tiene? El eje, Doc, yo no veo muy bien, Doc. Yo entiendo. Pero básicamente te cuento que la R principal está en D3. ¿Sí? Ya, entonces, si está en D3, el eje está a la derecha. Exactamente, un eje muy, muy, muy a la derecha. En 2012, este paciente se refirió al hospital de cardiología, al servicio de cardiología de nuestro hospital, por disnea en pequeños esfuerzos. Y básicamente al examen físico se encontraba euneico, el tipo toleraba el decúbito, no le faltaba el aire, presión arterial de 110/96, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, ruidos cardíacos rítmicos con soplo holosistólico en foco tricuspidio, ingurgitación yugular notoria y hepatomegalia, sin pulsos periféricos patológicos, con pulsos periféricos normales. Básicamente, ¿qué le pasó a este paciente? El aumento progresivo en las resistencias pulmonares, básicamente por la sobrecarga catecolaminérgica que implicaba las crisis suprarrenales, generaban un aumento en la presión auricular derecha. Esto básicamente generó una drástica reducción del retorno venoso en este paciente y la clásica clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Aquí tenemos una paciente sentada, ¿sí?
con una clara ingurgitación yugular hasta gonion, ¿sí? Típica manifestación de todo esto. Claramente la insuficiencia cardíaca derecha genera manifestaciones hepáticas, esplénicas, intestinales, que debemos saber buscar, que debemos saber investigar para poder llegar a su diagnóstico. Con frecuencia esta situación se confunde con cuadros abdominales o con cuadros hepáticos, pero hay que estar atentos en este sentido. Es muy frecuente que estos pacientes cursen con anorexia. La anorexia resulta de un aumento, un engrosamiento o un éxtasis venoso abdominal muy importante que a estos pacientes no les permite comer. A pesar de la anorexia, el paciente aumenta de peso y aumenta de peso en función del aumento de la retención de fluidos. La hepatomegalia resulta como un signo importante y en este sentido puede haber reflujo hepatoyugular positivo o aumento del tamaño hepático con distensión de la cápsula de Gleason, con lo cual es una hepatomegalia con frecuencia dolorosa. Hay edema en ambos miembros inferiores, puede haber ascitis con signo del témpano y por supuesto distensión del cuello con la ingurgitación yugular típica que acabamos de mencionar. En este sentido, nosotros vamos a encontrar en una ecografía un hígado distendido y abundante líquido flotando en cavidad, y es importante también tener presente la semiología de la insuficiencia cardíaca derecha, en la cual, como vamos a ver más adelante, la insuficiencia tricuspidia es un eje pronóstico fundamental. Entonces, estas son las grandes diferencias entre la insuficiencia cardíaca izquierda, que todos conocemos, con ortopnea, taquicardia, tos, rales, cansancio, disnea paroxística nocturna, y la insuficiencia cardíaca derecha, en la cual el paciente no tiene alteraciones o dificultades para mantener el decúbito, pero sí tiene fatiga y todos los signos de aumento de la presión venosa central. Dicho groseramente, la insuficiencia cardíaca izquierda es un fenómeno cardiotorácico y la insuficiencia cardíaca derecha es un fenómeno centralmente abdominal. Bien, dicho esto, pasemos al segundo punto clave para comprender la insuficiencia cardíaca derecha. Es muy difícil cuantificar, es decir, qué grado, mientras nosotros podemos decir que un paciente con izquierda tiene o no tercer ruido, tiene o no tolerancia al decúbito, tiene o no rales hasta en ambas bases, campo medio, vértice, y de esta forma la izquierda es relativamente cuantificable, es complejo cuantificar la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca derecha se hace manifiesta tardíamente en función de lo que es el aumento de presión de fin de diástole ventricular derecho. El aumento de, de la precarga y de la poscarga del ventrículo derecho básicamente aumenta la presión venosa central y se acompaña como fenómeno madre del aumento de las resistencias vasculares pulmonares. En esta etapa, aún teniendo un aumento de la poscarga ventricular derecha, aún teniendo el aumento de las resistencias vasculares pulmonares, el paciente está en fase asintomática, pero claramente las presiones están aumentadas. Posteriormente, en la evolución, cuando el paciente empieza a tener una insuficiencia cardíaca compensada, aumentan el estrés de las paredes ventricular derechas y comienza un fenómeno de remodelación ventricular derecha. Como está compensado, todavía el paciente tiene índices cardíacos normales
y tiene una presión auricular derecha relativamente baja. Está en clase funcional 1-2, no tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha desde el punto de vista semiológico y no presenta síncope, pero el paciente ya tiene un proceso de remodelación claro cardíaco. Cuando se da la remodelación ventricular izquierda, nosotros ya estamos en etapa sintomática. En cambio, la sintomatología en la insuficiencia cardíaca derecha se da muy entrado ya los cambios de arquitectura ventricular derecho. Con lo cual, la insuficiencia cardíaca derecha se vuelve clínicamente manifiesta cuando el daño cardíaco, el daño ventricular ya está fuertemente establecido. Concepto central, la clínica de la insuficiencia cardíaca derecha es tardía. Es tardía cuando ya hay fluido retenido, cuando el paciente pierde la conciencia y hace síncope. Más adelante vamos a ver cómo son los mecanismos de síncope en la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando el ventrículo derecho tiene una alteración de relación con el izquierdo, cuando el índice cardíaco PAE por debajo de 2.5 y cuando aumentan las resistencias arteriales pulmonares por arriba de 8 dinas. Finalmente, todo esto termina en el shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca derecha, de mucho peor pronóstico que el shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca izquierda, de mucho más difícil tratamiento que el shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca izquierda, porque aquí son muchos los órganos que están catastróficamente en falla por muchos motivos. Queda claro el concepto que la clínica aparece recién cuando falla el ventrículo derecho y el ventrículo derecho falla cuando ha ocurrido mucho camino antes de hacerse clínicamente manifiesto. En cuanto a los criterios diagnósticos para la insuficiencia cardíaca derecha, tenemos signos y síntomas persistentes con presión venosa central por arriba de 18, índice cardíaco por debajo de 2, una ausencia de elevación de presiones pulmonares capilares altas, es decir, esto se da con wedge siempre menor a 18, y con frecuencia estos pacientes requieren el implante de dispositivos de asistencia ventricular para poder ser compensados. En cuanto a la escala de severidad, básicamente va a depender del grado de caída del índice cardíaco y el grado de caída de la presión venosa central, como vamos a ver más adelante. En este sentido, también tenemos 4 estadios, igual que en la insuficiencia cardíaca izquierda, para la insuficiencia cardíaca derecha. Pero el estadio A ya no son la hipertensión arterial, la dislipemia, etcétera, etcétera, sino es estados de hipertensión pulmonar. O mejor aún, cuando veamos hipertensión pulmonar, estados de hiperresistencia pulmonar, de aumento de las resistencias vasculares sistémicas pulmonares. La insuficiencia cardíaca izquierda claramente es un estadio A de la insuficiencia cardíaca derecha, porque en el estadio A todavía el paciente no tiene síntomas, todavía está libre de síntomas. Historia familiar de hipertensión pulmonar de múltiples causas. Por supuesto, la arteriosclerosis también es una causal o encuadra dentro del estadio A, pero básicamente piensen y miren cómo en el estadio A la hiperresistencia pulmonar y la falla del corazón izquierdo es ya un riesgo alto para la ocurrencia de la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando ocurren a punto de partida de estos fenómenos cambios estructurales de la histoarquitectura ventricular derecha, entramos en el estadio B. Entonces tenemos una clara claudicación
de la función sistodiastólica ventricular derecha, pero todavía sin síntomas. Aquí tenemos, por ejemplo, la hipertensión pulmonar establecida, los defectos congénitos, enfermedades tricuspidias y pulmonares asintomáticas. Tenemos una insuficiencia de válvula mitral avanzada. En estos pacientes, básicamente, tenemos que empezar, como vamos a ver más adelante, en el tratamiento a desactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, anticoagularlos, algunos incluso requieren algún tipo de cirugía. Aquí en el estadio B todavía estamos asintomáticos, pero el ventrículo derecho ya sufre deterioros sistólicos y diastólicos. Luego ocurre la aparición de síntomas. Cuando un individuo empieza a tener síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, estamos en el estadio C. Y entonces retiene fluido, tiene fatiga, tiene capacidad reducida al ejercicio y palpitaciones. Aquí obviamente el balance negativo como objetivo terapéutico, algunas cirugías correctivas que vamos a ver más adelante, y el uso de dispositivos en algunos pacientes como la resincronización, el implante de desfibrilador, son indicación. Estos pacientes pueden estar en el estadio C y pasar al estadio B si el éxito terapéutico de las estrategias implementadas resulta eficiente. Finalmente, cuando este éxito ya no resulta eficiente, entramos en una etapa de refractariedad de insuficiencia cardíaca derecha y entonces entramos en el estadio D. El estadio D de insuficiencia cardíaca derecha requiere fundamentalmente terapia endovenosa, asistencia circulatoria mecánica, diálisis y eventualmente trasplante cardíaco. Ven que se sigue la secuencia lógica de los estadios de la insuficiencia cardíaca izquierda, pero los hitos son completamente diferentes. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Bien, tercer hito de la insuficiencia cardíaca derecha. Y la tercera cosa que tenemos que tener presente en la insuficiencia cardíaca es qué pasa con el ecocardiograma en la insuficiencia cardíaca derecha. Y les digo que es realmente difícil encontrar un ecocardiografista que se tome el tiempo, el trabajo de medir la función ventricular derecha. Y esto es enormemente importante. Y por causa de esta dificultad, básicamente con frecuencia la insuficiencia cardíaca derecha simplemente es clasificada como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda preservada. Claramente lo es, pero el problema está en otro lado. A punto tal que hay toda una secuencia de eventos y desarrollos ecocardiográficos a tener presente y múltiples estadios. ¿Qué es lo primero que ocurre en la insuficiencia cardíaca derecha? Lo primero que ocurre, de las primerísimas cosas que ocurren, es el derrame pericárdico. Un derrame pericárdico de más de 5 milímetros en que se ve bien en diástole. Atención, podemos estar en presencia de la insuficiencia cardíaca derecha. Lo segundo que ocurre es que el derrame pericárdico pase a comprometer no solo el ventrículo izquierdo, sino que pase a comprometer todo el corazón, con más de 5 milímetros. La tercera cuestión es ir a evaluar la vena cava inferior. Es muy importante que en una evaluación completa de función ventricular y derecha se informe la vena cava inferior. Si el diámetro de la vena cava inferior es mayor a 21 milímetros en inspiración, digamos, me vuelvo a explicar mejor. El diámetro tiene que ser mayor a 21 milímetros en expiración y no logra colapsar, ¿sí?, absolutamente. Con lo cual, si tenemos más de 21 milímetros y no colapsa en inspiración, tenemos en expiración más de 21 milímetros y no colapsa en inspiración, claramente esto es sugestivo de una presión auricular derecha alta.
Una presión auricular derecha alta es sugestiva de aumento de volumen y presiones de fin de diástole ventricular derecho. El tercer punto, muy importante, es la regurgitación, el pico de velocidad de regurgitación de la válvula mitral. Es decir, la insuficiencia mitral junto con el no colapso. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Tricuspidia no es? Tricuspidia sería. Perdón, tricuspidia, gracias. El grado de insuficiencia tricuspidia junto con el no colapso de la vena cava, básicamente son preámbulos de claudicación ventricular derecha. Esto es una cuestión extremadamente sensible que con frecuencia, repito, los ecocardiografistas o no miden o no tienen en cuenta. Y en este sentido, la velocidad pico de regurgitación tricuspidia mayor a 2.8 metros por segundo es un preámbulo clarísimo de falla ventricular derecha en progreso. Después tenemos la excursión TAPSE del plano valvular tricuspidio. Si la excursión TAPSE, es decir, si el plano tricuspidio se penetra, ingresa dentro del ventrículo derecho más de 17 milímetros, básicamente tenemos un TAPSE dije bien, tenemos un TAPSE patológico y entonces esto está claramente indicando una disfunción. Hasta 17 es normal. Finalmente, cuando ya teníamos la insuficiencia mitral a la cual no le dimos pelota o teníamos el no colapso de vena cava al cual no le dimos pelota, empezamos a tener tardíamente como fenómeno evolutivo la dilatación ventricular derecha, ¿sí? Con un diámetro basal del ventrículo derecho mayor a 41. Pero fíjense que han pasado una serie de cuestiones muy claras de ver. No vamos a cálculos ecográficos complejos, pero sí el no colapso de vena cava inferior, el derrame pericárdico, la insuficiencia tricuspidia. Finalmente ocurre la dilatación ventricular derecha, ¿sí? Que en un diámetro basal es patológica cuando tiene más de 41 milímetros, o cuando la relación del diámetro de fin de diástole ventricular derecho y ventricular izquierdo es mayor a 1. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ustedes como cardiólogos clínicos deben exigirle al ecocardiografista la evaluación de estos parámetros. Y si es necesario, se lo tienen que aclarar en la orden. No todos los ecocardiografistas lo saben hacer, pero un buen ecocardiografista claramente sí lo sabe hacer. Una vez que pasamos la etapa de dilatación ventricular derecha, empezamos con la caída de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con lo cual tenemos una fracción de eyección de menos de 35, y esto claramente ya está hablando de disfunción sistólica ventricular derecha grave. Cuando el ventrículo derecho aumenta severamente sus presiones de fin de diástole, empieza y con frecuencia a tener presiones diastólicas muy superiores a las presiones del ventrículo izquierdo, con lo cual hay un abombamiento del septo interventricular desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esto básicamente ocurre durante la sístole. Bueno, ¿qué más? Bueno, el strain, que es la capacidad contráctil medida segmentaria del ventrículo derecho, básicamente en un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, tiene una reducción del 20% al valor normal esperado. Por supuesto, hay técnicas de evaluación de eco 3D que también son útiles para discriminar los cambios de arquitectura ventricular. Pero fíjense que antes de dilatarse hemos tenido
insuficiencia tricuspidia, hemos tenido no colapso de vena cava y hemos tenido derrame pericárdico como elementos que antes de la dilatación son preámbulos de la misma, y la dilatación es preámbulo finalmente de la caída de la fracción de eyección ventricular derecha. ¿Preguntas? Doctor, ¿uno de esos parámetros ecográficos tiene mayor sensibilidad o especificidad, o se los debe pedir todos esos parámetros ecográficos? Yo te diría que vos tenés que pedirle todos los parámetros ecográficos. Cuando tenés un paciente con signos incipientes, con sintomatología y signos incipientes de insuficiencia cardíaca derecha, poquito de reflujo hepatoyugular, un poquito de edema de miembros inferiores, no tiene disnea, aumentó de peso, pero su masa muscular es muy poca, vos pedile que básicamente te calcule el ORE de la tricúspide, lo vamos a ver ahora, que te calcule el TAPSE del ventrículo derecho, que te evalúe la vena cava, porque esos elementos para vos son centrales. Lo importante también es que si vos no se lo pedís y te lo informa, vos sepas de qué está hablando, ¿sí? Por eso esta diapositiva es muy importante. Listo, doctor. Bien. Cuarto pilar de la insuficiencia cardíaca derecha. Y el cuarto pilar de la insuficiencia cardíaca derecha tiene que ver con entender que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son dos animales completamente diferentes. En este sentido, el corazón derecho, a diferencia del corazón izquierdo, tiene una alta compliance. ¿Qué significa esto? Que es capaz de tolerar grandes aumentos de volumen sin grandes aumentos de presión. Básicamente es un ventrículo que, a diferencia de lo que se ha escrito muchas veces, tiene una función de bomba muy importante y muy adaptable. Su estructura es muy compleja, como vamos a ver, y básicamente es capaz de tolerar grandes volúmenes de fin de diástole antes de aumentar las presiones de fin de diástole por este fenómeno de la compliance que decíamos. A su vez, tengamos presente que la masa ventricular derecha es 1/6 de la masa ventricular izquierda. Es por eso que cuando esa poca masa falla, nosotros tenemos tantas dificultades terapéuticas para recuperarla. Tengamos presente que la perfusión, a diferencia del ventrículo izquierdo, que es fundamentalmente diastólica, en el ventrículo derecho es sistodiastólica, y que es mucho más, pero mucho más sensible el ventrículo derecho a los aumentos de poscarga que el ventrículo izquierdo, perdón. El ventrículo derecho es más sensible a los aumentos de poscarga que el ventrículo izquierdo, porque no tiene masa muscular. Entonces, la hipoxia, la acidosis, la hipercapnia, el aumento de la presión en la vía aérea, son cuestiones que aumentan drásticamente la poscarga ventricular derecha por aumentar las resistencias pulmonares y llevan a su fracaso agudo. Fíjense la enorme diferencia anatómica que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Son dos cavidades completamente diferentes. Es la misma diferencia que hay entre el Sol y la Luna. Digamos, el ventrículo derecho es como una semiluna y el ventrículo izquierdo es como una esfera. Por lo cual, toda la ley de Laplace que nosotros comentamos aplicable a la esfera ventricular izquierda, la cavidad ventricular derecha no aplica. Básicamente la cavidad ventricular derecha es dependiente de volumen, mientras que la cavidad ventricular izquierda es dependiente de presión. Si nosotros tenemos en cuenta la diferencia entre la insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, esta es una situación normal. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Si nosotros evaluamos con 3D al ventrículo derecho, fíjense
qué distancia enorme hay entre el tracto de salida de salida del ventrículo derecho y el plano aurículo-ventricular. En el corazón izquierdo, la mitral y la tricúspide prácticamente se tocan y el septum obstruye, como vamos a ver en miocardopatía hipertrófica más adelante, obstruye el tracto de salida. Fíjense la enorme distancia que hay entre tricúspide y pulmonar en el ventrículo derecho. Estas son todas diferencias anatómicas que son redundantes al momento de evaluar su función. Como ustedes ya saben, y de esto son expertos, porque yo dejé la vida explicándoselo, mientras que el ventrículo izquierdo tiene contracción isovolumétrica sistólica y relajación isovolumétrica diastólica porque necesita vencer poscargas muy elevadas, el ventrículo derecho carece de contracción isovolumétrica sistólica y de relajación isovolumétrica diastólica, pasando de la diástole al lograr el volumen a la sístole inmediatamente. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esta es la falla ventricular izquierda. Es el avance del ventrículo izquierdo sobre el ventrículo derecho. Mientras que la falla ventricular derecha es todo lo contrario. Es el avance del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Cuando se dilata el ventrículo derecho, claramente pasa o tiende a pasar de una lógica semilunar a una lógica esferoide. Y ese aumento de los diámetros ventriculares derechos, alguien los tiene que pagar. ¿Y quién los paga? El ventrículo izquierdo. Siempre que el ventrículo derecho se dilata, siempre que el ventrículo derecho aumenta sus volúmenes de fin de diástole, achica los volúmenes de fin de diástole ventricular izquierdos. Por otro lado, cuando el ventrículo derecho disfunciona, el volumen sistólico ventricular derecho baja, claramente no puede eyectar sangre al circuito pulmonar, con lo cual el ventrículo izquierdo se ve vacío, se ve hacia la izquierda de la curva de Frank Starling, y el ventrículo izquierdo también baja su volumen sistólico, ya no por congestión, sino por desprecarga severa. ¿Este concepto se entendió? Sí, doctor. ¿Seguro? Sí. Bien. Fíjense cómo el loop presión-volumen normal del ventrículo derecho, cuando el ventrículo derecho falla, se transforma en un loop presión-volumen izquierdizado. Parece claramente mucho más parecido a un loop presión-volumen izquierdo que a un loop presión-volumen derecho. Es decir, cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, el ventrículo derecho pierde su naturaleza y se izquierdiza en una lógica de presión-volumen. Bien, fíjense la respuesta comparativa del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo ante el aumento de la poscarga. Esto es volumen sistólico, esto es aumento de la poscarga. Mientras que el ventrículo izquierdo obviamente sufre por el aumento de la poscarga, por ejemplo, por el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, por ejemplo, por el aumento del volumen de fin de diástole, por ejemplo, por una estenosis aórtica, hay cierta caída del volumen sistólico. Pero el ventrículo derecho, ante el aumento de poscarga, claudica como una piedra. No tiene la capacidad de responder al aumento de presión. El ventrículo derecho responde bien al aumento de volumen. No tiene la capacidad de ningún tipo para responder al aumento de presión, para responder al aumento de poscarga. Los aumentos de poscarga en el izquierdo son relativamente bien tolerados, pero en el derecho los lideran rápidamente hacia el fracaso ventricular. ¿Esto se entendió? Sí, doctor. ¿Qué ejemplo clínico típico podemos tener de aumento brusco de la poscarga y fracaso ventricular?
Un tromboembolismo pulmonar. Bien, Wilson. Exactamente, un tromboembolismo de pulmón. Bien, entonces el ventrículo derecho al incremento de volumen básicamente responde bastante bien, no afectando su contractilidad. Pero si nosotros hablamos de reducción de contractilidad, apenas nosotros tenemos un aumento de poscarga muy marcado, básicamente el ventrículo derecho empieza a perder su suficiencia y empieza a reducir la perfusión pulmonar. Pobre contractilidad, sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión son tres condiciones que llevan a la falla ventricular derecha. La pobre contractilidad es propia del infarto de ventrículo derecho, cardiopatía derecha, injuria de ventrículo derecho perioperatoria, por ejemplo, la falla de BD en una salida de circulación extracorpórea, en cirugía cardíaca. La sobrecarga de BD se da por regurgitación tricuspidia, por insuficiencia tricuspidia, por insuficiencia mitral, cuando la insuficiencia mitral ha generado hipertensión pulmonar y posteriormente entonces falla de ventrículo derecho. La sobrecarga de ventrículo derecho se da en el TEP, en la estenosis pulmonar, en la enfermedad del pericardio, en la hipertensión pulmonar, en el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Todo esto lleva a la sobrecarga de presión. Y hay situaciones de causa mixta de falla de BD. El shock intracardíaco o shock cardiogénico se da por sobrecarga de BD, por aumento de presión de BD y por pobre contractilidad. Así como la sepsis severa y los post-trasplante cardíacos tienen falla de ventrículo derecho por pobre contractilidad y sobrecarga de presión. Queda claro cómo cada etiología puede afectar alguno de los tres parámetros centrales en la función ventricular derecha. Bien, entonces recordemos que incluso en la etapa asintomática nosotros podemos tener una sobrecarga ventricular derecha que pone en marcha fenómenos adaptativos con hipertrofia. Pero el paciente se vuelve sintomático cuando esa remodelación lleva a la caída de la volumen sistólico ventricular derecho y obviamente a la activación de todos los mecanismos neurohormonales compensadores y pseudocompensadores que ustedes conocen. Finalmente, la insuficiencia cardíaca llega a un estadio de descompensación cuando entra en un ciclo retroalimentado de isquemia. ¿Por qué? La disfunción ventricular derecha sistodiastólica genera básicamente insuficiencia tricuspidia, hipoperfusión del ventrículo derecho, isquemia ventricular derecha, que lleva al paciente a un loop que finalmente lo deposita en el shock cardiogénico ventricular derecho, que es de muy mal pronóstico. Falla derecha por afección miocárdica, por patología valvular o por hipertensión pulmonar. Sobrecarga de presión, mecanismos compensadores, gasto cardíaco reducido, hipotensión sistémica, disminución de perfusión tisular ventricular derecha, isquemia de palid libre de ventrículo derecho, reducción de la contractilidad, gasto cardíaco reducido, y entonces este es el ciclo en el cual el paciente lleva o llega a un shock cardiogénico de pésimo pronóstico, que es el shock cardiogénico por falla ventricular derecha. Nosotros tenemos alguna experiencia en este sentido y hemos publicado hace unos años esto. ¿Qué están viendo aquí, muchachos? ¿Qué ven en este electrocardiograma? Anímese a alguien, vamos. Así yo no tengo que... El desnivel del ST en B1, B2, derecha, con un infarto en cara anterior. Bien. Fíjense esto. ¿Qué tenemos? Es infarto Derecho. BD. Derecho. Un infarto de ventrículo derecho.
Derecho, sí. ¿Sí? Esto lo publicamos nosotros en la Revista Argentina de Cardiología hace algunos años ya, hace 10 años. Fíjense cómo esta cuestión básicamente fue absolutamente correlativa a la oclusión casi completa o completa de la coronaria derecha en, en su origen. Un artículo que publicamos con Pérez Bastarrica y con Salvallo hace unos años en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bien. ¿Preguntas? No, doctor. Bien. Como me cansé de escucharme a mí mismo, vamos a parar 3 minutos. ¿Sí? Bueno. Ok. Lo mismo están planificando a ver si la mandan a la casa con oxígeno, por eso preguntaba por lo del saturómetro. Silla de ruedas, porque camina, pero bueno, se va a ver. Sí, los últimos días no, porque cuando había disfrutado en este cuarto de la gente, se había desgastado, se había independizado. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno, sigamos evaluando elementos básicos para comprender este hermano olvidado que es el ventrículo derecho. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca es la insuficiencia ventricular derecha? Y básicamente nosotros habíamos dicho en la clase pasada que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada básicamente era con dilatación del ventrículo izquierdo o sin dilatación del ventrículo izquierdo. Que con dilatación del ventrículo izquierdo podía ser valvulares y no valvulares, insuficiencia mitral, alto gasto, pero que la insuficiencia cardíaca izquierda con fracción de eyección preservada sin dilatación de ventricular izquierda, sin dilatación ventricular izquierda, incluía claramente la enfermedad del ventrículo derecho. Digamos que, fíjense que en la bolsa de gatos de los estudios prospectivos randomizados, en los cuales nosotros evaluamos globalmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda preservada, entran cuadros tan diferentes como la insuficiencia cardíaca de no valvular de alto gasto y la enfermedad del ventrículo derecho, cosas completamente diferentes. Digamos, la insuficiencia cardíaca derecha está mal clasificada como insuficiencia cardíaca con FEI preservada, porque claramente tiene FEI preservada, pero a mí qué me importa la FEI, si estoy hablando del ventrículo derecho. Este artículo del 2018
habla de la importancia de la disfunción ventricular derecha en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahí básicamente la Sociedad Europea de Cardiología se dio cuenta que, caramba, claro, siempre hemos mirado el ventrículo izquierdo, pero ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Y en este sentido, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada claramente involucra a la disfunción ventricular derecha. Disfunción ventricular derecha que puede darse por aumento de la presión wedge, es decir, de la presión de fin de diástole ventricular izquierda, hipertensión pulmonar, aumento de las resistencias vasculares pulmonares, disfunción derecha, o simplemente situaciones que básicamente nos llevan a la insuficiencia derecha, como la diabetes, la obesidad, enfermedad coronaria, el marcapasos, ¿sí? Son primarias y puras insuficiencias cardíacas derechas que con frecuencia son clasificadas como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Eyección de qué? Eyección ventricular izquierda. Recordemos también que un enorme protagonismo en la función ventricular derecha tienen las patologías pulmonares. Bien. ¿Qué pasa con la mortalidad de la insuficiencia cardíaca derecha? ¿Ustedes qué creen? ¿Es una patología de mediana, alta o baja mortalidad? ¿Es menos mala o más mala que la insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Qué opinan? Para mí es peor, porque no está diagnosticada a tiempo y cuando ya se diagnosticó, ya Me está encanta, Erika, haber sembrado esa semilla en tu cabeza. Muy bien. ¿Qué pasa con la mortalidad? ¿Qué pasa con la mortalidad en insuficiencia cardíaca izquierda? La insuficiencia cardíaca izquierda siempre aumenta la mortalidad de los pacientes. Siempre los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, en función incluso de su fracción de eyección, tienen peor pronóstico que la insuficiencia cardíaca izquierda en iguales estadios. Fíjense, esta es la evolución de sobrevida publicada en un JACA en el 2002, ¿sí? Que compara pacientes con insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular derecha y pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular derecha. Claramente, con una P astronómicamente significativa, la presencia de disfunción ventricular derecha es un marcador pronóstico premium para saber qué paciente se nos va a morir. Fíjense aquí, tenemos tiempo libre de eventos, ¿sí? Y aquí tenemos pacientes sin falla derecha, con falla derecha moderada en verde, con falla derecha moderada severa en azul, o severa, perdón, no leve, mild es leve, moderada y severa. Y fíjense cómo a medida que la falla ventricular derecha aumenta en su gravedad, básicamente empeora claramente la evolución de los pacientes. Lo mismo ocurre con la caquexia. Y recordemos que uno de los fenómenos más importantes de la insuficiencia ventricular derecha es la desnutrición y la pérdida de peso. ¿Me escuchan bien? Bien. Sí. Ok. Fíjense, acá comparamos ningún factor, caquexia, falla ventricular derecha y ambas, falla ventricular derecha y caquexia. Fíjense cómo la falla ventricular derecha sola tiene valor, pero sumarle a un paciente con insuficiencia cardíaca derecha la desnutrición prácticamente lo convierte en un cadáver. ¿Sí? Sí, ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien, entonces, recapitulando temas centrales. Tema central,
La insuficiencia cardíaca derecha, aunque el ventrículo esté grave, da síntomas tardíamente, con lo cual tenemos que agudizar su pesquisa. ¿Y cómo agudizar su pesquisa? Sabiendo que pedirle un ecocardiograma para la insuficiencia cardíaca derecha. Segundo punto, la insuficiencia cardíaca derecha es de muy mal pronóstico. Bueno, séptimo pilar de la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son las diferencias entre la insuficiencia cardíaca derecha aguda y la crónica? ¿A qué voy con esto? Que la insuficiencia cardíaca derecha crónica básicamente se puede asociar a insuficiencia cardíaca izquierda considerando un tratamiento particular. O se puede asociar a insuficiencia cardíaca predominantemente derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Muy frecuentemente, por lo que dijimos de la interacción ventricular, por lo que dijimos de la desprecarga ventricular izquierda, muy frecuentemente nosotros tenemos insuficiencia cardíaca global, que involucra a los dos ventrículos. Si nosotros tenemos insuficiencia cardíaca predominantemente derecha, tenemos que plantearnos los siguientes diagnósticos a explorar, a saber, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad tromboembólica, BD sistémico. El BD sistémico básicamente es un ventrículo derecho que responde a enfermedades como el Payet, enfermedades de alto gasto sistémico, que llega a tener presiones iguales al circuito izquierdo. Terapia de desfibrilación por displasia ritmogénica de ventrículo derecho, que vamos a ver bien el año que viene. Y la enfermedad tricuspidia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 patologías a pensar. Hipertensión pulmonar, patología pulmonar primaria, enfermedad tromboembólica, BD sistémico por múltiples motivos, displasia ritmogénica de ventrículo derecho, enfermedad tricuspidia. Bien. En cuanto al tratamiento de lo que nosotros denominamos cor pulmonare, el cor pulmonare es la disfunción ventricular izquierda básicamente devenida del aumento de las resistencias vasculares sistémicas a nivel pulmonar. Hay medidas generales como la rehabilitación pulmonar, la vacunación, la restricción hídrica. Esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos hipertensión pulmonar, así que no me voy a detener. Medidas que bajan la poscarga del ventrículo derecho, oxígeno, vasodilatadores, nuevas terapias, prostanoides. Esto los voy a cansar cuando veamos hipertensión pulmonar con esto. O medidas que aumentan la contracción ventricular derecha. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, en cuanto a las medidas que aumentan la contractilidad del ventrículo derecho, ¿qué es lo que realmente sirve? Y a esto vamos. En situaciones de insuficiencia ventricular derecha aguda, uno de los objetivos centrales es reducir la poscarga. Con lo cual, la optimización de la precarga es esencial a ese corazón en falla ventricular derecha. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Necesito desprecargarlo, sí o no? Sí, doc. Sí, doc. Bien, yo les voy contando que la desprecarga brusca y puntual de un paciente en insuficiencia cardíaca ventricular derecha grave lo lleva a la muerte. Con lo cual, como lógica inversa a lo que hacemos con la insuficiencia cardíaca izquierda, desprecargar bruscamente al paciente con insuficiencia cardíaca derecha lo lleva a la falla sistodiastólica y al shock. Con lo cual, el uso de los diuréticos y de la acomodación de la precarga en la insuficiencia ventricular derecha tiene que ser suave. Y básicamente tiene que ser con diuréticos a bajas dosis y tiene que considerar permanentemente mantener
una presión venosa central entre 8 y 12, no menor de 8, porque si nosotros bajamos la precarga en ese ventrículo, con todas las características que ya dijimos, fallante, lo llevamos a shock cardiogénico agudo. Importante sí es optimizar la poscarga, con lo cual estrategias de ventilación sin PIP, estrategias de ventilación midiendo la presión pico y la presión plató del respirador, de tal forma de no estresar el parénquima pulmonar, evitar la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, la autopip, y utilizar fármacos dilatadores de la circulación pulmonar es esencial. Entonces, concepto importante, ojo con la desprecarga ventricular derecha, no bajen de 8 de PVC nunca. Ataquen directamente la vasculatura pulmonar, con frecuencia con drogas que sean específicas de la vasculatura pulmonar. Si ustedes a un paciente con insuficiencia ventricular derecha lo sobrecargan de electroglicerina y le bajan la precarga ventricular derecha bruscamente, pueden llevarlo a la muerte. Como decíamos, las estrategias para reducir o optimizar la poscarga incluyen vasodilatadores del tejido pulmonar, y entre los vasodilatadores más importantes tenemos al óxido nítrico. El óxido nítrico básicamente es un gas que se da por vía inhalatoria, se involucra o se incluye en la rama inspiratoria del respirador. Esto básicamente se hace dosificando la mezcla con un contador que lleva a la cantidad de óxido nítrico a dar medido en partes por millón de la mezcla inspirada. Y básicamente tiene como objetivos, es decir, el óxido nítrico tiene como característica la de desactivarse cuando entra en circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo doy por vía aérea, lo doy por vía inhalatoria, actúa directamente sobre la vasculatura pulmonar y no tiene ningún efecto sistémico. Mejora la oxigenación, reduce las resistencias vasculares sistémicas, reduce el edema pulmonar, es antiinflamatorio, es citoprotectivo y básicamente también reduce la incidencia de infecciones. El óxido nítrico básicamente se da en la insuficiencia cardíaca derecha aguda y básicamente se da post cirugía cardíaca, se da en el rescate de hipoxemias severas, se da en enfermedad tromboembólica aguda, se da en las crisis de hipertensión pulmonar y se da en las fallas ventriculares derechas posparto. Sin duda, los padres del óxido nítrico han sido los pediatras. Es producido normalmente por las células endoteliales pulmonares. Nosotros lo hemos utilizado varias veces y las dosis van de 2 a 80 partes por millón. Si pasan de 80 partes por millón, nosotros tenemos el peligro de envenenar al paciente porque esto puede generar tiocianatos. Un dato muy importante del óxido nítrico también es que debe ser suspendido el tratamiento de manera gradual y progresiva, porque una suspensión brusca del óxido nítrico puede generar un efecto rebote que mate al paciente por crisis de hipertensión pulmonar. Paciente al cual le damos óxido nítrico, esta es la presión sistémica y esta es la presión pulmonar. Fíjense cómo el óxido nítrico es capaz de reducir seriamente, importantemente, la presión pulmonar sin modificar en absoluto las condiciones de presión arterial sistémica. ¿Preguntas hasta acá? No tengo, doc. No, Bueno, a mí me interesa mucho, muchachos, que entiendan que la insuficiencia cardíaca aguda tiene que ser manejada con una desprecarga muy modesta, muy suave y con estrategias para reducir la poscarga pulmonar, entre ellas la más útil de todas es el óxido nítrico. Sí, escucho. ¿No hay preguntas? Doc, una pregunta.
La única manera de medir o de saber el estado volémico del paciente es con la PVC. Básicamente, no es con la PVC. Vos la volemia del paciente la podés evaluar con múltiples maniobras semiológicas. La podés evaluar con el reflejo hepatoyugular, la podés evaluar con la capacidad de colapso yugular en inspiración, la podés evaluar también con la PVC, con el eco, ¿sí? Quiero decirte, no necesitas una vía central para entender el estado de volemia del paciente, ¿sí? Si bien claramente eso te permite cuantificarla. No sé si contesté tu pregunta, Wilson. Sí, Doc, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Más preguntas? Doc, ¿qué diurético sería el adecuado? Mirá, en los pacientes con, obviamente estamos hablando en este caso, no estamos hablando de tratamiento crónico que vamos a hablarlo ahora, ¿eh? Ya hablamos de tratamiento agudo nada más. En el tratamiento agudo estamos en estadio D, con lo cual claramente vos vas a tener que usar diuréticos endovenosos. Y en los diuréticos endovenosos, los diuréticos de ASA son los más importantes, entre ellos la furosemida o la torsemida, ¿sí? Sí, ¿De doctor. acuerdo? Doc, una pregunta. Sí. Un paciente que, bueno, con el estadio D, que estamos hablando en fase aguda, hipertenso, para no usar lo que, bueno, para no usar la nitroglicerina, que sería un vasoilatador en este caso. No, yo no dije que no se deba usar la nitroglicerina. No, Yo yo lo que digo, dije es que siempre lo hagan monitoreando la presión venosa central y no bajar de 8. Eso es lo que quise decir, ¿sí? pero seguiría siendo uno de los medicamentos de elección, ¿no? Claramente, pero mientras a vos no te interesa la PVC cuando estás tratando un edema agudo de pulmón, si no te interesa la PVC cuando estás tratando una claudicación ventricular derecha aguda, matás al paciente. Sí. ¿Queda claro esto? Sí, señor. Bueno, paramos 3 minutos y seguimos. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos para preguntas. No. Bien. 8, octavo pilar de la insuficiencia cardíaca derecha.
¿Qué tenemos en este eco, muchachos? Parece que tiene una insuficiencia tricuspidea, Doc. Sí, Jan, muy bien. Nunca, muchachos, un buen cardiólogo subestima la insuficiencia tricuspidia. Nunca un buen cardiólogo subestima la insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia es una oportunidad de diagnóstico precoz. Insuficiencia tricuspidia e insuficiencia cardíaca derecha. La falla ventricular derecha y la insuficiencia tricuspidia están directamente relacionadas. La insuficiencia tricuspidia es claramente un anuncio claro de falla derecha, y cuando el individuo entra a sintomatología de falla derecha, su suerte está jugada. Nosotros, cuando tenemos insuficiencia tricuspidia en pacientes sin síntomas, tenemos una oportunidad de oro. ¿Qué pasó o qué hay respecto de la insuficiencia tricuspidia? Este es un artículo del año pasado, 271 pacientes con, fíjense, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? Definida con parámetros hemodinámicos invasivos hospitalizados con edema agudo de pulmón en ecocardiograma serial. La presencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de insuficiencia tricuspidia fue alrededor del 45%. La insuficiencia cardíaca presentada, cardíaca con fracción de eyección preservada, aproximadamente 23% de los pacientes fueron asociados a una función ventricular derecha normal de base, ¿sí? Pero ¿qué pasó en el seguimiento de estos pacientes? Entonces, separemos los conceptos. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca de eyección preservada, el 45% tenían insuficiencia tricuspidia, pero el 23% estaban asintomáticos, sin síntomas. ¿Qué pasó en el seguimiento? Básicamente, en estos pacientes, el aumento de la poscarga ventricular derecha llevó a la dilatación ventricular derecha y a la insuficiencia tricuspidia. Pero la insuficiencia tricuspidia llevó a más dilatación ventricular derecha y a la falla derecha. A su vez, el aumento de la poscarga ventricular derecha aumentó el estrés miocárdico, generó hipertrofia, alteró la interdependencia ventricular, reduciendo el volumen minuto cardíaco con falla ventricular izquierda y posteriormente falla ventricular derecha. Pero fíjense cómo la insuficiencia tricuspidia puede llevar a un loop retroalimentado, potenciado hacia la insuficiencia cardíaca derecha. Por otro lado, el fenómeno de la isquemia ventricular que ya comentamos potencia junto con la insuficiencia cardíaca, con la insuficiencia tricuspidia, la precipitación de la insuficiencia cardíaca derecha. Acá tenemos la válvula, el ventrículo derecho, la tricúspide y el jet de regurgitación tricuspidia durante la sístole ventricular derecha. Son claras, ¿no?, las manifestaciones de cuello de insuficiencia tricuspidia. Claramente esta pobre señora ya llegó tarde, ¿no? Manifestación clínica y evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia tricuspidia, sin síntomas. ¿Por qué la insuficiencia tricuspidia es un valor, es un dato al cual tenemos que darle valor? ¿Qué pasa simplemente viendo cómo les va a los pacientes con insuficiencia tricuspidia en su evolución clínica? El ORE
es el orificio de regurgitante. ¿Qué es el orificio regurgitante? El orificio regurgitante es ni más ni menos cuán mal se cierra la tricúspide y permite el regurgitar sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha durante la sístole. Y fíjense cómo a medida que el ORE aumenta, ¿sí?, nosotros tenemos una reducción importante de la sobrevida en pacientes asintomáticos, sin síntomas, pero con insuficiencia tricuspidia. Por otro lado, hace ya 70 años se describió que el aumento de la presión venosa renal generaba insuficiencia renal, que la elevación de la presión venosa renal, por ahí extrínseca, por ejemplo, por una ascitis, ¿sí?, o la hipertensión venosa central, pueden comprometer la función renal. La distribución o el aumento de la PVC básicamente está directamente relacionada al volumen de filtrado glomerular. La PVC está reportada como absolutamente relativa a la disfunción renal. Por otro lado, este es un artículo del 2010. Aquí se correlaciona flujo plasmático renal, volumen de filtrado glomerular y PVC, en una clara caída de la función renal. Y también se ve que a mayor ingurgitación yugular, menor tasa de filtrado glomerular, y a mayor insuficiencia tricuspidia, menor tasa de filtrado glomerular. Con lo cual, uno de los factores por los cuales la insuficiencia tricuspidia nos lleva a la muerte es precipitar un síndrome renocardíaco. Fíjense, aquí tenemos dos poblaciones en las cuales la insuficiencia tricuspidia a 24 meses no empeora y la insuficiencia tricuspidia a 24 meses empeora, medido en razón de muertes cardíacas. Como a los pacientes en los cuales la insuficiencia tricuspidia, es decir, ya el hecho de que la insuficiencia tricuspidia es un generador de aumento de mortalidad, 5,4. Pero en aquellos en los cuales la insuficiencia tricuspidia empeora, la mortalidad se duplica respecto de aquellos en los cuales la insuficiencia tricuspidia no empeora. Entonces, otro concepto para llevar a casa. Busquen insuficiencia tricuspidia. Sigan a la insuficiencia tricuspidia aún en pacientes asintomáticos. Pacientes asintomáticos con insuficiencia tricuspidia más que trivial, empiecen a tratar y a prevenir la insuficiencia cardíaca derecha. Penúltimo pilar del ventrículo derecho. ¿Qué pasa con la FA y el ventrículo derecho? Básicamente, la disfunción del corazón izquierdo o la disfunción en general, la disfunción del corazón derecho en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda tiene como factor de empeoramiento grave a la fibrilación auricular. Empeoran todos los parámetros ecográficos de función derecha cuando un paciente tiene fibrilación auricular. La fibrilación auricular debe ser prevenida, debe ser eventualmente revertida, debe ser controlada su respuesta ventricular cuando tengo insuficiencia tricuspidia y falla derecha. Este fenómeno, si bien es importante y significativo en la falla izquierda, en la falla derecha es absolutamente determinante. La asociación entre fibrilación auricular y disfunción auricular, disfunción de la aurícula derecha, por lo tanto del ventrículo derecho, claramente tiene una alta cercanía. Por otro lado, sabemos también que la fibrilación auricular puede generar un aumento de la wedge y por lo tanto un aumento de la presión arterial pulmonar, que obviamente puede empeorar esta situación, pero por motivos del corazón izquierdo puede empeorar la función ventricular derecha.
ambas, la fibrilación auricular y la falla ventricular derecha, son elementos de claro empeoramiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si nosotros solamente miramos al ventrículo izquierdo, estamos dejando que se nos escape la tortuga. La fibrilación auricular está fuertemente relacionada a la reducción de la función ventricular izquierda, a la disfunción de la aurícula izquierda como factor independiente de la presión pulmonar. Como factor independiente de la presión pulmonar. ¿Preguntas hasta aquí? No tengo, Doc. No, Bueno, o se durmieron o entendieron todo. Me parece que opto por la primera opción. Pero con esta terminamos, muchachos, y vamos al fin de semana. bueno, ¿Qué tratamiento farmacológico le damos a estos muchachos con insuficiencia derecha? Digital. Vamos a ver qué dice la bibliografía respecto de la digital. La digital en hipertensión arterial pulmonar idiopática puede ser beneficiosa. Esto es en una evaluación de Rickert y colaboradores con 17 pacientes. Pero cuando Rickert y colaboradores, años después, empezó a juntar más pacientes o tomó otros parámetros, vio que en realidad había a 5 años una ausencia en la de diferencia de sobrevida entre pacientes tratados con digital o sin digital. Hipertensión pulmonar arterial idiopática, estudio de Cowalt y colaboradores, sin diferencia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Müller y colaboradores, sin diferencia. Brown y otros, digoxina para la falla ventricular derecha en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin diferencia. Con lo cual, a largo plazo y en múltiples condiciones que generan la falla ventricular derecha, la digoxina para la falla derecha bien. no va. IECA, ¿qué hacemos con la inhibición de la enzima convertidora? De vuelta, hagamos el mismo ejercicio. Si nosotros evaluamos cardiopatía congénita, no sirve. No sirve. Algunos dicen que para algunos tipos de niños jóvenes con hipertrofia ventricular izquierda puede servir. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica tampoco sirve. Es decir, en la mayoría de las situaciones en las cuales hay falla ventricular derecha, ya sea por vía de cardiopatías o de hipertensión pulmonar, los IECA en falla ventricular derecha beta bloqueantes e hipertensión pulmonar con falla derecha. Hipertensión pulmonar no sirve, Sadly no sirve, Norosi no sirve. En la falla biventricular es el único caso en el cual los beta bloqueantes sirven, porque no podemos ya, y lo vamos a ver juntos más adelante, discutir la utilidad de los beta bloqueantes en la falla izquierda. En algunas cardiopatías congénitas con falla ventricular derecha y falla ventricular izquierda, como por ejemplo el canal AB, puede servir. En cuanto a cardiopatías congénitas que básicamente tienen hipertrofia ventricular derecha, no dilatación, puede servir. En este sentido, nosotros estamos empezando a explorar la utilidad del nebivolol. El nebivolol tiene como característica ser el único beta bloqueante capaz de liberar óxido nítrico. Es un vasodilatador directo por la liberación de óxido nítrico. Y en este sentido, aparentemente el nebivolol podría reducir los crosstalk que vimos la clase pasada y también aprovecharse de los efectos beta bloqueantes. El nebivolol, a diferencia del metoprolol, normaliza la función endotelial
reduce la producción de radicales libres superóxidos, aumenta la biodisponibilidad de dióxido nítrico e inhibe la regulación positiva de la enzima NAD-fosfato deshidrogenasa. De todas formas, este artículo de hace unos años ya, del Journal American College of Cardiology, dice que si bien el nebivolol podría ser prometedor como beta bloqueante en la falla derecha por hipertensión pulmonar, todavía están faltando estudios para poder documentarlos. Entonces, beta bloqueante en hipertensión pulmonar y falla derecha. Un poco. A este muchacho no le gusta nada, ¿no? No. Bueno, entonces, reformulemos la pregunta. Reformulemos la pregunta. ¿Cómo carajo tratamos la falla derecha? ¿Nebivolol en hipertensión pulmonar? Por el momento no. Necesitamos más información. Con frecuencia, la insuficiencia cardíaca derecha tiene que ser tratada con cirugía. Y la cirugía puede involucrar la endarterectomía pulmonar o el reemplazo valvular tricuspidio. A veces lo que se hace simplemente es una plástica tricuspidia que se llama plástica a lo de Vega, así se llama, a lo de Vega, ¿sí? Donde simplemente se resuspenden las válvulas y se intenta reducir el ORE, se intenta reducir el orificio de regurgitación. La realidad es que, como indicación clase 1 en insuficiencia tricuspidia, tenemos la reparación de la insuficiencia tricuspidia ante la insuficiencia grave sintomática en estadio C o en estadio D. En cuanto a clase 2A, tenemos la insuficiencia tricuspidia primaria, por ejemplo, por una endocarditis. Y en cuanto a 2B, fuertemente discutidas todas las demás indicaciones. Lo que sí queda claro que al momento de realizar una cirugía del lado izquierdo, por ejemplo, por un reemplazo mitral, por ejemplo, por un reemplazo aórtico, si hay insuficiencia tricuspidia, podría ser indicación 2 la de reparación al mismo tiempo de la insuficiencia tricuspidia. ¿Esto se entendió? Sí. Están podridos, ¿no? Es mucha data. Por supuesto que están desarrollándose ya el implante de prótesis percutáneas a nivel tricuspidio, igual que se hace con la TAVI. Nuestra experiencia la publicamos hace unos años también en la Revista Argentina de Cardiología con la embolectomía quirúrgica en la embolia pulmonar masiva. Lo que nos dedicamos a hacer era la extracción de coágulos en el tromboembolismo de pulmón, que básicamente pudo reducir en algo la mortalidad del tromboembolismo de pulmón, pero la relación costo-beneficio del procedimiento era muy alta y la dejamos de hacer. Otra cuestión que a veces se puede hacer para reducir las presiones ventriculares derechas es abrir una CIA. Abriendo una CIA con un balón que se llama balón de Raskin, ¿sí? Básicamente abriendo una CIA, nosotros podemos descargar el aumento de la presión y el aumento del volumen auricular derecho hacia la aurícula izquierda. Obviamente generamos un shunt, tenemos el riesgo de convertir al paciente en cianótico, pero este es un procedimiento que se hace con frecuencia ante pacientes con insuficiencia cardíaca derecha refractaria y antes de un trasplante cardíaco. Bien.